El anuncio se produjo silenciosamente, sin fanfarrias, sin ceremonias dramáticas y sin ninguna advertencia que pudiera suavizar lo que estaba a punto de revelarse. Sin embargo, en el momento en que se publicaron sus palabras cuidadosamente elegidas, resonaron en toda la monarquía con extraordinaria fuerza. El Palacio de Buckingham confirmó que el príncipe Luis, el hijo menor del príncipe Guillermo, y la princesa Catalina llevaba algún tiempo luchando en privado contra un grave problema de salud, una lucha que había permanecido completamente oculta a la vista del público. Después de semanas de silencio cuidadosamente guardado, el palacio también confirmó que su tratamiento médico continuaría y que se alejaría de toda aparición pública en el futuro previsible. Detrás del lenguaje formal de la declaración se encuentran dos padres desconsolados y un joven príncipe asustado que enfrenta un desafío que ningún niño debería tener que soportar. Antes de explorar lo que este anuncio podría significar para la familia real, asegúrese de suscribirse para no perderse otra actualización real importante. El Palacio de Buckingham explicó que el príncipe Luis había estado recibiendo atención médica especializada por una importante afección relacionada con el sistema inmunológico que requería seguimiento y tratamiento continuos. Como institución oficial responsable de emitir declaraciones en nombre del monarca y de los miembros de alto rango de la familia real, el palacio rara vez divulga información médica personal, a menos que se considere absolutamente necesario. Según el anuncio, la afección le había provocado repetidos episodios de agotamiento, malestar persistente y debilidad física repentina, lo que dejó a sus médicos cada vez más preocupados de que incluso las tareas públicas cuidadosamente gestionadas pudieran interferir con su recuperación. El mensaje dejaba poco margen a la interpretación y dejaba claro que proteger su salud se había convertido en la máxima prioridad de la familia. El palacio confirmó que Luis no asistiría a compromisos oficiales, eventos ceremoniales, celebraciones públicas ni apariciones familiares importantes hasta que su equipo médico creyera que su condición se había estabilizado lo suficiente. Cada decisión futura con respecto a su agenda se guiaría enteramente por el consejo médico y no por la tradición real o las expectativas del público. Fue una decisión que no se tomó por conveniencia, sino por necesidad, lo que reflejaba la seriedad con la que las personas más cercanas a él veían su condición. Por primera vez el público pudo vislumbrar una batalla privada que se había desarrollado silenciosamente detrás de los muros del palacio. Dentro de una habitación privada en el castillo de Windsor, el príncipe William supuestamente recibió la versión final de la declaración momentos antes de su publicación. Windsor, una de las residencias principales de la familia real, ha sido durante mucho tiempo su refugio más protegido durante momentos de dificultad personal e importancia nacional. William leyó lentamente una vez la frase que confirmaba la retirada de su hijo de la vida pública. Luego la leyó de nuevo como si esperara que las palabras pudieran de alguna manera tener un significado diferente la segunda vez. Su mano se apretó contra el borde de la mesa, revelando una emoción que rara vez permitía que nadie presenciara. A lo largo de su vida, William había enfrentado una presión pública extraordinaria, divisiones familiares difíciles y la inmensa responsabilidad de prepararse para convertirse algún día en rey. Sin embargo, ninguna de esas experiencias lo había preparado para la desgarradora realidad de firmar una declaración oficial reconociendo que su hijo pequeño se encontraba gravemente enfermo. De repente, cada desafío constitucional parecía insignificante en comparación con el simple papel de ser un padre desesperado por proteger a su hijo. En esa habitación silenciosa, el deber real y el amor personal chocaban de la manera más dolorosa imaginable. La princesa, Catalina, permaneció a su lado en completo silencio, entendiendo que ninguna palabra podría realmente atenuar lo que ambos sentían. Parte de ella experimentó alivio al saber que la agotadora carga del secretismo finalmente llegaría a su fin y que ya no tendrían que ocultar el motivo detrás de cada aparición cancelada o cambio de plan familiar.
Sin embargo, ese alivio llegó envuelto en una culpa y un miedo abrumadores, porque una vez que la declaración se hiciera pública, la lucha privada de Louis ya no pertenecería únicamente a las personas que más lo amaban. Millones de extraños hablarían de su condición, especularían sobre su futuro y buscarían sin cesar detalles que la familia desearía poder proteger. Sin hablar, Catherine colocó suavemente su mano sobre la de William antes de que éste alcanzara el bolígrafo. Solo después de sentir su tranquilidad, finalmente firmó el documento autorizando el anuncio. El futuro rey cumplió con su responsabilidad constitucional, pero el padre que llevaba dentro se resistió a cada palabra escrita en la página. Fue uno de esos raros momentos en que el deber real exigía algo que su corazón nunca quiso aceptar. Incluso, después de finalizar la declaración, otra instrucción siguió silenciosamente detrás de escena. El personal del palacio recibió órdenes estrictas de nunca discutir el lugar donde el príncipe Luis estaba recibiendo tratamiento, ni revelar ningún detalle que pudiera comprometer su privacidad o seguridad. Ese nivel de confidencialidad sugería una preocupación más profunda que la discreción ordinaria. Reflejaba el temor de que alguien dentro o conectado con el sistema real en general ya hubiera intentado obtener información confidencial sobre la atención médica del joven príncipe. Cuando la noticia del anuncio se difundió por Gran Bretaña y el mundo, el rey Carlos solicitó una reunión privada inmediata con el príncipe Guillermo. El mensaje no contenía ninguna explicación ni ofrecía ninguna indicación de lo que el rey deseaba discutir. Las personas más cercanas a la familia comprendieron que si bien el público finalmente se había enterado de la condición de Luis, casi nadie entendía todavía el costo emocional que la enfermedad ya había causado a todos los que lo amaban. La declaración oficial reveló solo el comienzo de una historia mucho más amplia. Para el público, el príncipe Luis siempre había parecido valiente, enérgico, travieso, e imposible de ignorar cada vez que asistía a eventos reales. Su personalidad juguetona a menudo aportaba calidez y risas incluso en las ocasiones más formales, lo que lo convertía en uno de los miembros jóvenes más reconocibles de la familia real. Sin embargo, detrás de puertas cerradas esa misma energía vivaz se convirtió gradualmente en algo que sus padres observaron con creciente preocupación. Cada momento en que su entusiasmo se desvanecía tenía un significado que ningún extraño podría entender. Cada expresión inusualmente cansada permaneció en la memoria de William mucho después de que terminó el día. Cada comida sin terminar llamaba la atención de Catherine, y cada pedido inesperado de descansar despertaba un miedo silencioso que ninguno de los padres deseaba reconocer en voz alta. Ya no se limitaban a proteger a un niño real de la curiosidad pública o la atención de los medios. Estaban tratando de preservar la alegre inocencia de un niño pequeño, mientras enfrentaban en privado una realidad que ya había cambiado a su familia para siempre. El príncipe Luis a menudo había sido el niño capaz de disolver la tensión durante los compromisos reales formales, con una sola sonrisa o un gesto juguetón. Los compromisos reales, deberes públicos cuidadosamente planificados y llevados a cabo en nombre de la corona. A menudo seguían un protocolo estricto y una tradición solemne, pero Luis, de alguna manera, encontró una manera de hacer que esos momentos se sintieran maravillosamente humanos. Ese mismo espíritu brillante hizo que la verdad sobre su enfermedad fuera aún más difícil de aceptar para su familia. Cuando alguien tan lleno de vida de repente se volvía inusualmente silencioso, el silencio parecía imposible de ignorar. Cada vez que Louis dejaba a un lado su comida, Catherine lo recordaba en silencio mucho tiempo después. Cada vez que pedía acostarse más temprano de lo habitual, William sentía que la ansiedad crecía detrás de la expresión tranquila que mantenía por el bien de todos los demás. Ninguno de los padres quería reaccionar de forma exagerada, pero cada pequeño cambio gradualmente comenzó a formar una imagen que esperaban desesperadamente que no fuera real. Se hizo cada vez más difícil separar los momentos ordinarios de la infancia de las posibles señales de advertencia, decidida a proteger el sentido de normalidad de su hijo. La princesa Catalina silenciose, reorganizó la vida familiar
en torno a su tratamiento, sin permitir que pareciera que la enfermedad se había convertido en el centro de su hogar. Ajustó las citas, protegió los períodos de descanso, mantuvo cuidadosamente las rutinas escolares del príncipe George y la princesa Charlotte, y trabajó incansablemente para preservar las tradiciones familiares siempre que fuera posible. Ella creía que si todas las conversaciones giraran en torno a médicos y hospitales, Louis podría comenzar a verse a sí mismo solo a través del lente de su condición. Proteger su bienestar emocional se volvió tan importante como proteger su salud física. Mantener ese delicado equilibrio exigió un enorme sacrificio entre bastidores. Todo intento de preservar la vida familiar ordinaria requería otro horario cuidadosamente modificado, otra explicación discreta y otro secreto que solo guardaban los adultos responsables de proteger a los niños. William y Catherine se encontraron constantemente eligiendo qué verdades podían compartir y qué preocupaciones debían permanecer ocultas. Era una carga que silenciosamente se hacía más pesada con cada semana que pasaba. Una noche, después de ver a otro especialista entrar silenciosamente en la casa, el príncipe Luis notó cómo la atmósfera cambiaba en el momento en que llegó el médico. Las conversaciones se detuvieron casi instantáneamente, las voces se volvieron más suaves, y de repente todos los adultos parecían más serios que antes. Después de que terminó la cita, Luis inocentemente le preguntó a su madre por qué todos siempre se quedaban tan callados cuando los asesores médicos los visitaban. Era una pregunta sencilla, pero que tenía mucho más peso del que un niño podría imaginar. Catherine se arrodilló junto a su hijo, decidida a que su voz no traicionara las emociones que amenazaban con abrumarla. Explicó amablemente que todos se quedaron callados porque querían escuchar atentamente a los médicos, no porque habían dejado de creer que se recuperaría. Louis aceptó su respuesta con la confianza sencilla que solo un niño puede poseer antes de salir corriendo para continuar con su día. Catherine permaneció donde estaba mucho después de que él se hubiera ido, cargando en silencio el dolor de esa inocente pregunta. El sentimiento de culpa la perseguía a todas partes. Se preguntó repetidamente si las comidas omitidas habían sido advertencias tempranas que debería haber reconocido antes, o si el agotamiento había durado más de lo que se había permitido creer. Los médicos le aseguraron constantemente que condiciones como la suya podían ser extremadamente difíciles de identificar durante sus primeras etapas, y a menudo presentaban síntomas que parecían normales al principio. Sin embargo, ninguna explicación médica podría silenciar por completo el temor de una madre de que de alguna manera debería haberlo notado antes. William respondió a la crisis de manera diferente. En lugar de permitir que el miedo lo abrumara, lo transformó en determinación y en un deseo aún mayor de proteger a su familia. Comenzó a interrogar a los asistentes que seguían presentándole informes constitucionales y horarios reales, mientras Luis recibía tratamiento, negándose a aceptar que toda responsabilidad oficial merecía prioridad sobre la salud de su hijo. Comprendió plenamente la importancia de prepararse para deberes futuros, pero por primera vez en años, la paternidad estaba claramente por encima de la monarquía. El príncipe George entendió silenciosamente mucho más de lo que muchos adultos creían. Sin que se lo pidieran, comenzó a comprobar si Luis había comido adecuadamente, permaneció cerca de él durante las noches difíciles, y encontró pequeñas formas de hacer sonreír a su hermano menor cada vez que sentía que el estado de ánimo se volvía demasiado serio. La princesa Charlotte también notó mucho más de lo que sus padres pretendían. A menudo escuchaba en silencio desde habitaciones cercanas y reconstruía conversaciones que nunca debió escuchar. Puede que los niños no conocieran todos los detalles, pero entendieron lo suficiente como para darse cuenta de que algo importante había cambiado. Un día, Charlotte finalmente le hizo a su padre una pregunta que él temía. Mirando a William con tranquila preocupación, le preguntó si su hermano pequeño siempre estaría enfermo. William abrió la boca para responder, buscando desesperadamente palabras que pudieran consolar a su hija,
sin hacer promesas que no podía garantizar. Ninguno vino. El silencio que siguió habló con más sinceridad que cualquier explicación cuidadosamente preparada. Ese momento desgarrador cambió por completo la perspectiva de Catherine. Se preguntó si una aparición real en particular, meses antes, podría haber ejercido demasiada presión sobre Louis, y si seguir adelante con ese compromiso había empeorado su condición sin saberlo. También comenzó a preguntarse por qué los funcionarios de palacio habían trabajado tan duro para silenciosamente quitar ese día difícil de la atención pública. La familia había tratado de proteger a su hijo menor mediante el silencio, pero una ceremonia pública ya había llevado esa protección más allá de sus límites. Toda familia que enfrenta una crisis suele recordar un momento que luego resulta imposible de olvidar. Para el príncipe y la princesa de Gales, ese inolvidable punto de inflexión se produjo durante un servicio formal de acción de gracias, celebrado varios meses antes de que el Palacio de Buckingham finalmente hiciera público su anuncio. En ese momento la ocasión parecía completamente normal para todos los que miraban desde fuera. Sin embargo, ahora mirando hacia atrás, quienes estuvieron allí, llegarían a verlo como el momento en que todo comenzó a cambiar silenciosamente. El príncipe Luis había insistido en que se sentía lo suficientemente bien como para asistir, y quienes lo rodeaban querían creerle. Pero a puerta cerrada su estado ya había empezado a empeorar. Lo que ocurrió inmediatamente después de esa ceremonia se convirtió en el detonante privado que obligó a William y Catherine a aceptar que la determinación por sí sola ya no podía proteger a su hijo. El príncipe Luis había luchado durante semanas de fiebres inexplicables, debilidad repentina y largos períodos de agotamiento, o antes de ese día. Un servicio de acción de gracias es una ceremonia religiosa formal que se lleva a cabo para conmemorar una ocasión nacional o real importante, y la asistencia tenía peso público. El palacio ya había reducido su agenda, pero esos cambios se presentaron como decisiones normales tomadas por padres cuidadosos. William y Catherine sabían que la verdad era más oscura. Las pruebas habían producido preguntas no respuestas, y cada síntoma inexplicable hacía que la siguiente aparición pública pareciera más peligrosa. La ceremonia transcurrió sin desastres. Eso dio a todos falsas esperanzas. Louis permaneció cerca de William, sonrió cuando se esperaba, e insistió en que podía continuar. El príncipe lo observó atentamente, pero se permitió creer que lo peor ya había pasado. Catherine no compartía esa confianza. Ella notó el color que abandonaba el rostro de su hijo, antes de que nadie entendiera lo que estaba sucediendo. El príncipe Luis tomó la manga de su padre en un pasillo privado después del servicio. Sus dedos apenas se cerraron alrededor de la tela. Susurró que no podía sentir sus piernas correctamente, y luego se desplomó antes de que la familia llegara al vehículo que esperaba. William lo atrapó demasiado tarde para detener la caída por completo, se dejó caer a su lado y lo levantó del suelo. El futuro rey pronunció su nombre una y otra vez, pero la respuesta del niño fue débil. La princesa Catalina se movía con un control aterrador. Ordenó a los cortesanos cercanos que despejaran el corredor y exigió que el personal médico acudiera inmediatamente. Un cortesano es un miembro de alto rango de la Casa Real que ayuda a la familia durante los deberes oficiales. Su voz nunca se quebró, pero el terror en su rostro le dijo a William lo que ninguno de sus padres se atrevió a decir. Durante varios segundos interminables, temieron que la condición de su hijo hubiera puesto en peligro su vida. Posteriormente, el rey Carlos instó a la pareja a emitir una declaración limitada. El rey argumentó que el silencio podría generar especulaciones peligrosas si alguien hubiera presenciado el colapso. Guillermo se negó. Le dijo a su padre que Louis merecía un diagnóstico antes de que la institución convirtiera su sufrimiento en un mensaje público. Carlos presionó una vez más, pero el príncipe no se movió. Los especialistas médicos pronto relacionaron el colapso con una disfunción grave del sistema inmunológico, atacando la fuerza de Luis en oleadas impredecibles. La respuesta supuso alivio, pero también confirmó que el peligro había sido real.
Luego la crisis se profundizó. Una nota confidencial que describía el incidente del corredor desapareció de un archivo restringido del palacio. Un archivo restringido es un registro protegido disponible únicamente para el personal superior autorizado. Ningún detalle llegó a la prensa, pero William entendió lo que significaba la desaparición. Alguien dentro de la estructura real había intentado llegar a la condición privada de su hijo. Esa sospecha de violación lo cambió todo. William llegaría a su reunión con Carlos no como un heredero obediente, sino como un padre enojado preparado para desafiar al rey directamente. El colapso oculto había obligado a la familia a afrontar la enfermedad, pero la nota médica faltante estaba a punto de convertir el miedo privado en una confrontación por la confianza, el control y la lealtad. La puerta se cerró. Los asistentes permanecieron afuera, y por una vez la conversación no fue entre un soberano y su heredero. Fue entre un abuelo defendiendo la corona y un padre defendiendo a su hijo. William entró cargando con la ira de meses pasados, obedeciendo a los médicos, ocultando el miedo y observando cómo la maquinaria del palacio continuaba como si su familia no hubiera cambiado. Charles sabía que el anuncio no podía deshacerse. Lo que no se esperaba era la acusación que estaba a punto de hacer su hijo. El rey Carlos creía que la declaración pública se había vuelto inevitable. El rey temía que el silencio alimentara los rumores, invitara a especulaciones crueles y obligara a la familia a explicar cada ausencia compromiso a la vez. Un soberano es el monarca reinante que desempeña el papel constitucional más alto en el país y creía que ese papel exigía orden antes de que se extendiera la confusión. William entendió la lógica. Todavía creía que el anuncio debería haber esperado hasta que alguien explicara por qué se había accedido al historial médico de Louis. El príncipe William colocó una copia del registro de seguridad en la mesa entre ellos. Un registro de seguridad es un registro oficial que muestra quién ingresó a un sistema protegido y cuándo. El príncipe le dijo a su padre que alguien había utilizado la autorización de un alto funcionario de la casa para llegar al archivo restringido que contenía la nota perdida. Charles se quitó las gafas, se acercó y leyó la entrada sin hablar. Su silencio duró lo suficiente como para que la habitación pareciera más pequeña. William no levantó la voz. Eso hizo que la acusación fuera más aguda. Le dijo al rey que la institución había protegido el procedimiento con más cuidado que a su hijo. El futuro rey dijo que cada cargo había seguido reglas, cada asistente había guardado su rango, y sin embargo el sufrimiento privado de un niño aún estaba disponible para alguien que no tenía derecho a verlo. La silla cayó al suelo detrás de él. William Law había empujado hacia atrás con tanta fuerza que Charles finalmente levantó la vista. El príncipe exigió saber cómo podía hablar el palacio sobre el deber y al mismo tiempo fallar en algo tan básico como la confianza. Había aceptado la divulgación pública, no había aceptado la traición. Charles respondió con moderación, pero sus palabras fueron frías. El monarca afirmó que la corona no puede quedar paralizada por el miedo cada vez que se produce un fracaso privado. William lo miró fijamente y respondió que Louis no era un inconveniente constitucional. Una preocupación constitucional es una cuestión que afecta la forma en que la monarquía desempeña su función pública y legal. Pero la enfermedad de su hijo no fue un problema a gestionar por las apariencias. La frase hirió a Charles porque expuso lo distante que había sonado. Regresó al registro y notó que la autorización no provenía de la Casa de Gales. Se había originado dentro de una oficina que operaba bajo su estructura real más amplia. El rey Carlos admitió que nunca le habían dicho que se había accedido al archivo. Su sorpresa fue inmediata, y William lo creyó. La sospecha se alejó del rey, pero se adentró más en el palacio que lo rodeaba. Charles ordenó una investigación interna antes de que su hijo pudiera irse. Una investigación interna es una investigación privada sobre mala conducta dentro de la Casa Real. Luego detuvo a William con una última revelación. Otro miembro de la realeza había pedido ver la sesión informativa médica
antes de que se aprobara la declaración pública. William había entrado dispuesto a culpar al rey, pero el nombre detrás de esa solicitud expondría una lucha mucho más peligrosa sobre quién controlaba la verdad privada de la familia. La monarquía ya no discutía solo sobre el secreto, sino trataba de decidir quién tenía la autoridad para dar forma al futuro del príncipe Luis. Los asesores médicos querían tiempo. Los estrategas de palacio querían certeza. Los altos cortesanos querían un horario que pudieran defender. Sin embargo, en el centro de cada discusión se encontraba un niño que nunca había pedido convertirse en un símbolo de la fuerza real. Cuando sus agendas privadas chocaron, Catherine se dio cuenta de que proteger a su hijo requeriría algo más que instinto maternal. Lo exigiría desafiar la estructura que rodea a la corona. El control se había dividido entre varias oficinas poderosas. La casa de William protegía las decisiones privadas de la familia, mientras que el equipo superior del rey se centraba en la estabilidad más amplia de la monarquía. Los especialistas médicos advirtieron que el estrés podría desencadenar otro revés, y los funcionarios de seguridad temían que se filtraran detalles ocultos del tratamiento. Una casa real es el equipo de asistentes y funcionarios que gestionan los deberes del personal y la administración privada de un miembro de alto rango de la familia. Cada grupo afirmó estar protegiendo a Louis. No todos estuvieron de acuerdo sobre lo que significaba protección. Algunos cortesanos querían que el joven príncipe hiciera una breve aparición pública cuando los médicos lo permitieran. Creían que verlo junto a su familia calmaría al país y debilitaría las especulaciones. Su equipo médico se opuso firmemente a cualquier promesa fija. El agotamiento ya había afectado su fuerza sin previo aviso, y otra demanda pública podría deshacer semanas de progreso. Catherine escuchó la discusión y sintió el peligro de inmediato. El palacio estaba empezando a tratar la recuperación como una fecha en un calendario. La princesa Catalina estaba sentada sola con el horario propuesto frente a ella. Encontró el nombre de Luis, escrito a lápiz, junto a una importante aparición ceremonial a solo unas semanas de distancia. Una aparición ceremonial es un evento real formal en el que se espera que los miembros de la familia representen la corona ante el público. La princesa miró fijamente la entrada, trazó una línea firme a través de ella y dejó el bolígrafo. Sin dudarlo, ninguna negociación. Un alto asesor advirtió que una ausencia prolongada podría alimentar rumores más oscuros. Catherine respondió que la tranquilidad pública nunca estaría por delante de la seguridad de su hijo. Ella entendió la presión, pero se negó a permitir que el miedo a los titulares se convirtiera en una decisión médica. El asesor volvió a intentarlo. La madre puso fin a la discusión. El rey Carlos sintió la misma crisis desde otra dirección. Como abuelo quería que Luis estuviera protegido de todas las exigencias. Como monarca temía que el silencio permitiera que las historias falsas crecieran más rápido que la verdad. El rey sabía que la incertidumbre podía dañar la confianza. Sin embargo, también sabía que obligar al niño a estar a la vista del público podría dañar algo mucho más importante. Entonces surgió el nombre oculto. La reina Camilla había solicitado acceso a la sesión informativa a través de su oficina, y le explicó en un relato documentado a Carlos que quería ayudarlo a prepararse para las consecuencias. William vio la solicitud como una grave violación de los límites familiares. Al príncipe no le importaba si la intención había sido práctica. La condición de su hijo había sido tratada como información disponible para la planificación real. Camilla no había visto el expediente médico completo. Su oficina todavía había preguntado si la enfermedad de Louis cambiaría la disposición de los balcones, la distribución de los asientos y la visibilidad de los hijos de Wales. El orden planificado es un balcón que muestra qué miembros de la realeza aparecen juntos durante los principales eventos públicos. Para la reina consorte esas cuestiones se referían a la estabilidad. Para Catalina redujeron el sufrimiento de su hijo a una posición ceremonial. La princesa Catalina solicitó una reunión privada con Camilla. Ni Charles ni William ni asesores. La batalla había ido más allá de horarios y declaraciones, y ahora estaba preparada para enfrentarse a la mujer
cuyas preguntas habían convertido el dolor de un niño en una cuestión de arreglo real. Una vez que el comunicado se hizo público, la familia perdió el amparo del silencio. Los mensajes llegaron al palacio. La seguridad se hizo más estricta. Cada movimiento cerca de Windsor llamó la atención. Sin embargo, la consecuencia más dolorosa se desarrolló lejos de las cámaras, dentro de las habitaciones donde el príncipe George y la princesa Charlotte intentaban comprender por qué su hermano ya no podía vivir como antes. El anuncio había protegido a Louis de la especulación, pero también había hecho que su enfermedad fuera imposible de fingir para la familia como temporal. El palacio canceló los futuros compromisos del príncipe Luis y eliminó su nombre de los próximos planes ceremoniales. Un plan ceremonial es el calendario oficial que muestra qué miembros de la familia real asistirán a los eventos formales y dónde aparecerán. Un pequeño equipo médico y de seguridad se desplegó alrededor de la familia, limitando el acceso y controlando todos los movimientos relacionados con el tratamiento. La decisión protegió al joven príncipe, pero también hizo que su ausencia pareciera permanente para las personas más cercanas a él. El príncipe William redujo su programa público casi de inmediato. El príncipe solo mantuvo los deberes que consideraba imposibles de posponer, mientras que Catalina suspendió varias apariciones propias. No quería que hubiera confusión sobre cuáles eran sus prioridades. La recuperación de su hijo fue lo primero. Sin embargo, cada evento cancelado aumentó la atención del público, y cada espacio vacío en una agenda real se convirtió en otro recordatorio de que la vida normal se había desvanecido. La princesa Charlotte descubrió el cambio antes de que nadie se lo explicara. Encontró un horario de ensayo familiar sin la casa de Luis, dobló la página y la llevó a la habitación. La habitación de sus padres. Un cronograma de ensayos es el plan que se utiliza para preparar a la realeza para el orden y el momento de una aparición formal. Charlotte preguntó por qué todos actuaban como si su hermano hubiera desaparecido. La princesa Catalina le dijo que el espacio vacío estaba destinado a protegerlo. La princesa explicó que Luis necesitaba descanso, no presión, y que dejar su nombre fuera de la página no significaba que la familia había dejado de creer que regresaría. Charlotte miró la línea en blanco y dijo que sentía como si el palacio ya hubiera decidido que no lo haría. Las palabras impactaron a Catherine con más fuerza que cualquier titular público. El príncipe George intentó mantener la calma. Examinó a Louis, habló amablemente con Charlotte y se comportó como si la responsabilidad pudiera mantener unida a la familia. Más tarde William lo encontró despierto junto a la puerta del dormitorio de su hermano. El futuro rey se sentó a su lado y le preguntó por qué no se había acostado. George admitió que tenía miedo de dormir debido a otra emergencia médica. William no pudo tranquilizarse fácilmente. En cambio, se quedó allí con él. Entonces la investigación interna dio su respuesta. Una investigación interna es una investigación privada de las acciones tomadas dentro de la Casa Real. La nota perdida había sido copiada por un funcionario subalterno en respuesta a una solicitud informal de la oficina de Camilla. Los investigadores no encontraron pruebas de que la reina consorte ordenara su remoción, pero la violación fue real. El rey Carlos despidió al funcionario inmediatamente. El rey también restringió el acceso a todos los registros médicos relacionados con los hijos de la ballena, rompiendo marcadamente con la práctica doméstica normal. Actuó rápido, pero el daño ya había llegado a la familia. Antes de que Catalina pudiera confrontar a Camilla, el príncipe Luis pidió hablar en privado con William. La petición del niño parecía sencilla. Lo que dijo cambiaría por completo el enfoque de su padre. Los adultos peleaban por protección, privacidad y culpa, pero la persona en el centro de la tormenta estaba a punto de recordarles lo que realmente significaba el coraje. Ningún asesor se interpuso entre ellos. Ninguna declaración esperó a ser aprobada. Solo había un padre sentado junto a su hijo pequeño, buscando palabras que hicieran que la enfermedad fuera menos aterradora. William había pasado meses tratando de llevar la carga por todos,
Catherine George, Charlotte el rey y la institución misma. Pero el príncipe Luis no preguntó sobre la investigación del palacio ni sobre las ceremonias canceladas. Hizo una pregunta simple, y la honestidad detrás de ella obligó al futuro rey a ver toda la crisis de manera diferente. El príncipe Luis entendió que no se encontraba bien, pero los adultos lo habían protegido de todo el peso de lo sucedido. Sabía que los médicos lo estaban ayudando. Sabía que las apariciones habían sido canceladas. No sabía cuán ferozmente había discutido la familia sobre sus registros, su horario y su lugar en la vida pública. Una investigación palaciega es una investigación privada que se lleva a cabo dentro de la Casa Real para determinar si se infringieron las reglas. A Luis, sin embargo, nada de eso le importaba tanto como el silencio que llenaba su casa. El príncipe William entró en la conversación esperando ofrecer tranquilidad. El príncipe planeaba decirle a su hijo que el tratamiento funcionaría, que recuperaría las fuerzas y que poco a poco volvería a la vida normal. Se había repetido esas promesas durante semanas. Sin embargo, antes de que pudiera comenzar, Luis lo miró y le preguntó si su enfermedad estaba enojando a todos unos con otros. La pregunta detuvo a William por completo. Tomó la mano de su hijo y admitió que el enfado era de los adultos, no de él. El futuro rey explicó que el miedo a veces hacía que la gente hablara con demasiada dureza y se aferrara con demasiada fuerza al control. Luis escuchó y luego dijo que no quería que Charlotte llorara más. Tampoco quería que George estuviera parado afuera de su habitación por la noche porque temía que pudiera pasar algo. El príncipe Luis los había estado observando a todos. Su preocupación por su hermano y su hermana superó la ira que William había cargado desde el colapso. El padre creía que castigar cada fracaso haría que la familia estuviera más segura. En cambio, su determinación había permitido que la tensión entrara en el mismo hogar que luchaba por proteger. William finalmente entendió el costo. El príncipe había desafiado a Carlos desconfiado de los funcionarios de palacio y se había preparado para otro enfrentamiento. Parte de esa ira estaba justificada. Pero Luis no necesitaba un padre consumido por la culpa. Necesitaba a alguien que pudiera sentarse a su lado sin convertir cada momento de tranquilidad en otra batalla. Luego el príncipe Luis dejó claros sus propios deseos. Quería que el público supiera que los médicos lo estaban ayudando y que todavía era él mismo. No quería aparecer ante las cámaras simplemente para demostrar que era valiente. Un mensaje personal es una declaración escrita con la propia voz de la familia y no con el lenguaje formal palaciego. William prometió que no se exigiría ninguna aparición pública. El futuro rey decidió que la familia publicaría un último mensaje personal centrado únicamente en la recuperación. Después de eso, no se volvería a discutir la condición de Louis sin que Catherine y los médicos lo aprobaran. La princesa Catalina entró en su encuentro con Camilla con ese propósito más tranquilo. La princesa ya no quería venganza. Quería un límite lo suficientemente fuerte como para proteger permanentemente a los hijos de cada ballena. La honestidad de Louis acabó con el hambre de confrontación de William. Pero Catherine aún tenía que asegurarse de que la misma violación nunca volviera a afectar a su familia. Por la mañana el dolor privado de una familia se había convertido en el foco emocional de una nación. Los periódicos abandonaron las especulaciones y llenaron sus portadas con mensajes de apoyo. Las multitudes se reunieron en silencio en lugar de gritar pidiendo respuestas. Sin embargo, dentro del Palacio Catalina se estaba preparando para una reunión que determinaría si la monarquía había aprendido algo de la crisis. La compasión pública podría proteger a Luis de la crueldad, pero solo una frontera firme podría protegerlo de una institución que opera a puertas cerradas. Las emisoras cambiaron su idioma casi de inmediato. Trataron el anuncio como una crisis de salud familiar, no como una emergencia constitucional. Una emergencia constitucional es una seria amenaza a la capacidad de la monarquía para desempeñar su papel oficial. Y esto no fue eso. Luis era un niño que recibía cuidados, no un problema que la corona tuviera que resolver.
Esa distinción fue importante porque le dio a la familia espacio para respirar y desvió la atención del público de la sucesión, las ceremonias y la especulación. El palacio publicó un breve mensaje aprobado por William y Catherine. Agradeció al público su amabilidad y pidió que no se dirigieran más teorías médicas hacia su hijo. Un mensaje de palacio es una declaración oficial emitida en nombre de la Casa Real. El príncipe insistió en que cada palabra sonara humana, mientras que la princesa eliminó cualquier cosa que hiciera que la recuperación pareciera un cronograma. Afuera del castillo de Windsor, las familias se reunieron bajo la lluvia vespertina y colocaron tarjetas escritas a mano cerca de las puertas. Un mensaje contenía una frase que captaba el estado de ánimo del país. Ser valiente no significa ser visto. Una emisora nacional repitió esas palabras esa noche y la frase se difundió, porque expresaba lo que William y Catherine habían luchado por defender. Louis no le debía al público una demostración de valentía. La princesa Catalina entró en su reunión privada con Camilla con la misma convicción. La princesa explicó que las preguntas sobre la posición de los balcones y la disposición de los asientos la habían hecho sentir como si su hijo se hubiera convertido en un problema que había que gestionar. Ella no gritó. Su moderación dio más fuerza a cada palabra. La reina Camila escuchó sin interrupción. Una reina consorte admitió que su instinto había sido proteger a Carlos de otra crisis pública incontrolada. Había pensado en los horarios, las apariencias y la presión que rodeaba al rey. Camilla luego reconoció que no había visto la solicitud a través de los ojos de una madre asustada. Catalina hizo que la frontera fuera inconfundible. Toda información futura sobre los hijos de Wales quedará bajo la autoridad directa de sus padres y del equipo médico. El rango familiar, la planificación ceremonial y la presión pública nunca anularían ese control. Camilla aceptó la decisión. Más tarde, le dio a William toda la correspondencia interna de su oficina a través de un archivo documentado poniendo fin a las sospechas de que había existido un plan más amplio para explotar la enfermedad de Louis. El príncipe leyó cada página y encontró descuido, no conspiración. Entonces el rey Carlos convocó a toda la familia. El rey dejó claro que la reunión no era otra investigación. Tenía la intención de tomar una decisión final sobre el lugar de Luis dentro de la monarquía. La nación había ofrecido compasión y la familia había afrontado sus fracasos. Ahora Carlos tenía que decidir si la corona simplemente protegería la privacidad del niño o colocaría abiertamente su humanidad por encima de la tradición real. La decisión final no fue anunciada desde un balcón ni sellada con una gran ceremonia, ni pronunciada a través del lenguaje del poder real. Se hizo alrededor de una mesa familiar donde un abuelo miró a sus hijos y nietos y admitió que la monarquía había pedido demasiado a aquellos que eran demasiado jóvenes para comprender sus demandas. La enfermedad del príncipe Luis había dejado al descubierto el miedo, el secretismo y la desconfianza, pero también había creado una elección. Esta vez la corona no pidió al niño que sirviera en la institución. El rey Carlos confirmó que Luis permanecería completamente libre de apariciones reales hasta que Guillermo, Catalina y los médicos acordaran que la participación era segura. El rey no hizo promesas sobre el momento. Aceptó que la recuperación podría llevar semanas, meses o más. Una aparición real es un deber público oficial que se lleva a cabo en nombre de la corona, pero ya no se esperaría que el niño realizara uno simplemente para calmar la preocupación del público. Charles también aprobó protecciones permanentes de privacidad que cubren los registros médicos, la escolarización, los viajes y el bienestar personal de los hijos de los tres Gales. Estas protecciones crearon límites estrictos sobre quién podía acceder a información privada y separaron las decisiones familiares de la planificación palaciega. El monarca entendió por qué eso importaba. Una petición descuidada ya había convertido a una familia asustada en un hogar dividido por la sospecha. Luego el rey recurrió al programa ceremonial y eliminó él mismo el nombre de Luis. Un calendario ceremonial es el plan oficial que muestra qué miembros de la realeza asistirán a los principales eventos formales.
Charles colocó el nombre del niño en un calendario familiar separado y escribió 2 palabras al lado: hogar y recuperación. Pasó la página hacia William sin pronunciar un discurso. El príncipe William entendió el mensaje de inmediato. El príncipe llevaba meses creyendo que proteger significaba controlar cada detalle, afrontar cada fracaso y prepararse para cada peligro posible. Ahora aceptó algo más duro. No podía controlar el futuro. Solo podía permanecer presente, honesto y tranquilo mientras su hijo lo enfrentaba. La princesa, Catalina, finalmente se permitió liberar la culpa que había cargado desde el colapso del Servicio de Acción de Gracias. La princesa no dejó de notar el dolor de Luis. Ella había cuestionado las señales, exigido respuestas y lo había protegido cuando aún no existía la certeza. Su miedo nunca había sido debilidad. Había sido amor negarse a mirar hacia otro lado. La oficina de Camilla perdió todo acceso a la planificación privada del bienestar de los niños de Gales. La reina consorte aceptó la restricción mientras que el palacio creó una separación permanente entre las decisiones de salud familiar y la estrategia ceremonial. Esa consecuencia fue definitiva. Al príncipe George y a la princesa Charlotte se les dijo que el lugar vacío de Louis en los eventos reales no representaba ausencia ni derrota, representaba una promesa. A su hermano nunca se le exigiría que realizara fuerza para el público. La batalla del príncipe Luis cambió la monarquía porque obligó a la corona a reconocer una verdad que la tradición había ignorado con demasiada frecuencia. Un niño real es un niño antes que un símbolo. Su valentía no necesitó cámaras, aplausos ni ceremonias. Vivió duelos difíciles, preguntas honestas, tratamientos dolorosos, y el amor que siguió brindando a su familia mientras libraba una batalla que nunca eligió. No habría un retorno dramático ni demanda de exhibición pública. La respuesta final del palacio fue completa. El príncipe Luis se recuperaría en paz, rodeado no de expectativas, sino de una familia que finalmente lo había elegido por encima de la corona. Gracias por mirar. No olvides dar me gusta y suscribirte. Nos vemos en el próximo.